Bueno, ya tenemos los 3 minutos de rigor. Si os parece, vamos a iniciar esta conferencia. Mino, por favor, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, vamos a continuar con este ciclo de conferencias que hacemos normalmente los lunes. Agradeceros vuestra asistencia. Hoy tenemos con nosotros a Diego Rodríguez, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo. Como siempre, también no puede estar Begoña, la directora general de Desarrollo Rural de Asturias, pero sí tenemos con nosotros a Javier Nievas, que es representante de Caja Rural de Asturias, que como siempre colabora en todos nuestros eventos. Javier, ¿quieres saludarnos? Buenos días, en principio, y gracias, como siempre, a la red por contar con nosotros. Felicito a la red también, en esta ocasión también, por un tema de interés. La verdad es que el tema de la burocracia, el tema del trato con la administración cada día es francamente complejo. Entiendo que estamos en una administración hipergarantista, pero quizás sí que tendrían que abreviar los plazos, ¿no? Todos, de una forma u otra, aunque suene un poco feo, somos un poco sufridores, ¿no?, de esa ralentización. Si aquí fuésemos capaces de darnos una fórmula para ser capaces de abreviar esos plazos, sería estupendo. Lo dicho, muchísimas gracias por contar con nosotros y felicitar a la red por estos temas que considero cada día más interesantes. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Vale, gracias, Javier. Bueno, como bien dices, en este tema llevamos muchos años intentando mejorar y cada vez parece que es más complejo, ¿no? Rebusquello, como gerente de la red, ¿nos quieres presentar brevemente a Diego? Gracias, Mino. Bueno, Diego Rodríguez Embellín tiene, vamos a empezar a decirlo, 26 años, si no me equivoco. Eso nos da una imagen de una persona joven que descubrimos, creo, para la red asturiana en Cangas de Narcea, en una jornada que hubo, cuando nos sorprendió a todos hablando de un tema que es polémico, no solamente en quienes gestionamos los fondos, sino sobre todo en quienes reciben esos fondos o quienes aspiran a recibir esos fondos. La burocracia es verdad que a veces asfixia, la burocracia es algo que está ahí, que no podemos negar, pero todos intentamos buscar soluciones. Yo hay una frase de la sinopsis que nos dice Diego, es la llegada de la burocracia digital. No se trata de menos administración, sino de una mejor administración. Yo sé que en la administración asturiana y en el resto de administraciones hay grandes profesionales que están también intentando solucionar este problema. Y bueno, creo que Diego nos puede abrir un poco los ojos hacia dónde podemos ir o qué podemos hacer para mejorar estas tramitaciones tan largas, ¿no? Deciros que Diego es graduado en Derecho por la Universidad de Oviedo, con premio extraordinario y máster de ejercicio de la abogacía por la Universidad Carlos III de Madrid. Tuvo una breve experiencia laboral en los despachos de abogados Garrigues y Clifford Chance. Se incorporó de la mano del catedrático Alejandro Huergo al área de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, donde actualmente realiza su tesis doctoral e imparte clases de la referida materia. Yo, sin más, como sabéis, tenemos una hora, es de 9 a 10, prácticamente 10:15, lo que Diego considere en su exposición, y luego, por favor, todas las preguntas, si sois tan amables, a través del chat. Nos hacéis cualquier pregunta que al final trasladaremos a Diego. Diego, sin más, primero, muchísimas gracias por estar con nosotros de antemano y cuando quieras, todo tuyo este tiempo. Bueno, hola a todos. Lo primero, Luis Miguel, quería preguntarte, yo os había facilitado previamente unas diapositivas, ¿las vais a compartir vosotros? ¿Las tengo que compartir yo? No, tú mismo, si quieres, si haces tú la presentación entera y vas dando de tú el paso, lo haces tú. Yo, o sea, si me indicas cómo compartirla, la comparto en un momento, no tengo... Ahí abajo, compartir pantalla, si te fijas, pone compartir pantalla. Vale, perfecto, perfecto. Vas a compartir ahí en el Zoom. Perfecto, perfecto, sí, correcto. Vale. Bueno, ¿lo veis ahora más o menos? Sí, sí, lo estamos viendo todo, sí. Genial, entonces. Bueno, nada, pues yo lo primero de todo tengo que agradeceros a todas las personas que os habéis conectado hoy para escuchar mi webinar, mi ponencia. Sé que quizá la fecha no sea a lo mejor la más sencilla, ¿no? Estamos todos de vuelta de vacaciones y yo entiendo que a veces pues este tipo de cosas pues cuesta, ¿no? Pero bueno, al final creo que somos un número bastante interesante de gente. Tengo que mostrar mi máximo agradecimiento a la Red Asturiana de Desarrollo Rural, sobre todo pues a su gerente Luis Miguel Rebustello y también a Juan Antonio Lázaro del
Grupo de Desarrollo Rural de Bajo el Nalón bueno, porque ha sido la persona que a través de ese evento en Cangas del Narcea nos ha puesto en contacto y yo estoy muy agradecido, ¿no? Bueno, el tema de mi ponencia de hoy se titula El derecho ante la burocracia, instrumentos y propuestas para las administraciones públicas. Y en un más o menos espacio de unos 40 minutos, que era lo que 40-45, que era lo que habíamos acordado, quería poner de manifiesto qué instrumentos nos da el ordenamiento jurídico para poder un poco lograr esos objetivos que Javier Nieva de Caja Rural nos comentaba, es decir, pues bueno, intentar reducir los plazos de administración, intentar conseguir una administración más ágil y que los proyectos salgan adelante, ¿no? Sin no ceder garantías que tienen que existir, por supuesto, y que tenemos que respetar y tener en cuenta. Bueno, como yo creo que todos somos conscientes, actualmente el tema de la burocracia es una cuestión de máxima actualidad. Yo recogí estas 3-4 noticias de una forma totalmente aleatoria y fueron las noticias, vamos, de una búsqueda sencilla en el buscador, poniendo burocracia y administración, pues aparecen un montón de noticias. Sobre todo también muy relacionadas todas con el tema de los fondos europeos, porque bueno, ahí se va a tener y se está gestionando un caudal de dinero muy importante, sobre todo a través de subvenciones y de contratos públicos, donde tenemos una legislación, son dos sectores o dos normas de nuestro ordenamiento jurídico caracterizadas por esa excesiva burocratización y ese encorsetamiento de la administración. Muchas veces, yo creo que aquí tenemos, representantes del mundo local que conocerán la situación de primera mano. La administración se ve encorsetada por esas normas que muchas veces le impide sacar adelante esos procedimientos y, por otro lado, los particulares a veces pues tienen que prescindir de su iniciativa, que intentar sortearla de alguna forma, forzar la norma o incluso saltársela, en el sentido de que no son capaces de cumplir con todos esos trámites o no entienden los trámites que se les exigen. Entonces, estamos en un momento pues donde la burocracia se ha vuelto a poner o se ha puesto de manifiesto de una forma importante y donde se aportan métodos o soluciones para intentar acabar con ella, algunas de las cuales pues intentaré hoy exponerla de forma breve. Bueno, mi exposición se va a centrar en 4 bloques. Principalmente os quería hablar de qué instrumentos cuenta o qué herramientas tiene el ordenamiento jurídico para atajar ya de lleno el problema de la duración de los plazos, qué podemos hacer para reducir los plazos administrativos. Y ahí pongo 3 ejemplos. Comentaré también algunas leyes de simplificación administrativa que se han aprobado el año pasado e incluso este año por algunas comunidades autónomas, y ahí tenemos la famosa Ley de Medidas Administrativas Urgentes del Principado de Asturias, una ley que se aprobó el 1 de diciembre de 2021. Haré una evaluación también de esta norma, de lo que puede aportar para simplificar la burocracia asturiana. Trataré también un tema que a mí me parece fundamental, que es el de evaluar las normas, es decir, saber lo que tenemos, conocer si nuestras normas son eficaces, si ayudan o mejoran a las iniciativas económicas de los particulares o si ayudan o mejoran la tramitación de los procedimientos. Y por último, me centraré, como ya lo puso un poco de manifiesto Rebustillo, en el tema de la digitalización de la administración, que es una cosa necesaria y que va a ayudar a acabar con la burocracia, pero que puede generar lo que ya se empieza a llamar de burocracia digital. Es decir, que esta sustitución del papel por el ordenador también tiene una serie de riesgos, también tiene una serie de cargas que a veces pues incluso complican más al particular que quiere solicitar un trámite, una licencia, una autorización o lo que sea. Bueno, pues empezando con lo que antes os comentaba, con una serie de instrumentos generales que existen en nuestro ordenamiento jurídico para rebajar la burocracia y para hacer los procedimientos más sencillos, tenemos, y además que se han introducido recientemente, como digo, en la legislación asturiana a través de esa Ley de Medidas Administrativas Urgentes, 3 instituciones muy importantes: la declaración de responsable, el silencio administrativo y las entidades colaboradoras de certificación. Iré uno a uno hablando un poco de ellas y exponiendo los problemas y ventajas que tienen. Bueno, como yo creo que la mayor parte de nosotros conocemos, la declaración de responsable es un instrumento que nos permite que el particular cumpla, es decir, declare que cumpla con los requisitos necesarios para iniciar una actividad. La declaración de responsable lo que viene a hacer es sustituir a una licencia, sustituir a una autorización. Si antes el particular lo que tenía que hacer es, pues,
presentar toda la documentación, esperar a que la administración le resuelva en plazo, esperar a que la administración pues emita un acto administrativo para iniciar una actividad económica o pues para desarrollar una obra o bueno, cualquier tipo de, como digo, de actividad. Ahora la normativa permite que esa licencia se sustituya por una declaración de responsable, que como digo es una mera declaración, una mera comunicación de un particular en la que pone en manifiesto a la administración que va a iniciar una actividad económica o que va a realizar una determinada, pues prestar un determinado servicio o va a realizar una determinada obra y que bajo su responsabilidad, bajo la responsabilidad del declarante, cumple con todos los requisitos que impone el ordenamiento jurídico. Bueno, claro, ¿qué sucede con la declaración de responsable? El problema es que algunas personas de la propia administración y también, pues bueno, también el ciudadano se podría plantear que dice, bueno, es que aquí hay una rebaja de las garantías muy importante y que puede ser peligrosa, porque si antes era la administración la que controlaba si se cumplía esa legalidad, ahora es el particular el que se autocontrola, el que se autorregula y dice, no, yo cumplo. Y esto puede pensar que desapodera a la administración de esas facultades de inspección y control que tanto le caracterizan, ¿no? Pero esta idea yo creo que es importante quitársela de la cabeza. Y insisto, creo que hablando con pues, personas de la administración, yo creo que a veces persiste y creo que no es adecuado. Como digo y como señalo en las diapositivas, la existencia de una declaración de responsable y no de una licencia o de una autorización no significa la pérdida de control, sino que el control se realiza después. La administración, y para que el funcionamiento de la declaración de responsable sea correcto, necesita tener instrumentos de inspección y de sanción que permitan investigar que la persona que ha manifestado esa declaración de responsable cumpla con la legalidad. Es decir, que lo que ahí manifiesta sea correcto, sea jurídicamente válido, que esa persona no haya ocultado ningún dato, que en definitiva la declaración de responsable pues se adecue a la realidad. Con lo cual, no es que la administración no ejerza un control, sino que ese control se ejerce posteriormente. Es un control ex post, que incluso a veces le permite a la administración tener mayores facultades. Pongo un ejemplo para que se vea de forma muy sencilla. Si una administración da una licencia, si una administración concede una autorización, eso es un acto administrativo. Con lo cual, si ese acto administrativo deviene luego o resulta que es ilegal, que contradice alguna norma del ordenamiento jurídico, la administración tendrá que revocar ese acto administrativo. Y para revocar un acto administrativo favorable hay unos procedimientos administrativos muy pautados. Y en algunos casos se exige un dictamen del Consejo Consultivo, en otros acudir a la jurisdicción contenciosa previa declaración de lesividad y posteriormente impugnar el acto administrativo. Es decir, está muy formalizada la actuación de la administración e incluso podría caer en responsabilidad patrimonial de la administración por el mero hecho de primero conceder una licencia y luego tener esa licencia que revocarse. Bueno, pues con la declaración de responsable no. La declaración de responsable es una mera declaración de un particular que no le da ningún tipo de facultad, que no le reconoce ningún derecho, con lo cual la administración podría de forma mucho más sencilla ordenar a ese particular que cese en su actividad y que, pues bueno, solicite o presente la documentación oportuna. Por eso es muy importante, como digo, una actividad inspectora y sancionadora eficaz, disuasoria, que permita castigar y disuadir a ese ciudadano que rechaza o que quebranta esa confianza que le da el ordenamiento jurídico. Y también es muy importante, y cierro ya el tema de la declaración de responsable, que este instrumento se configure de una forma proporcionada. Es decir, no podemos crear una declaración de responsable donde se le exija al particular pues, que aporte mucha información, que manifieste el cumplimiento de cualquier requisito jurídico, es decir, que convirtamos la declaración de responsable en otro instrumento burocrático que disuada al particular de iniciar esa actividad. Bueno, otro de los instrumentos que existen y que se recogen en estas leyes de simplificación administrativa que antes adelanté es el silencio administrativo. El silencio administrativo es básicamente los efectos que tiene que la administración no resuelva en plazo una solicitud de un particular. Si el silencio es negativo, se entenderá que esa solicitud está desestimada, y si el silencio es positivo, se entenderá que el particular se le ha reconocido esa solicitud por el mero transcurso del tiempo. Claro, podríamos pensar que el silencio administrativo positivo es otra garantía para los particulares, en el sentido de que no tendrá que estar esperando a que la administración le resuelva sine die su solicitud y que una vez transcurrido un plazo pues de 3 meses, 6 meses,
se entenderá reconocida esa solicitud. Claro, mi pregunta es si esto actualmente tiene sentido, la figura del silencio positivo. Y podréis pensar, bueno, si nos estás diciendo que el silencio positivo ayuda a desburocratizar la administración, ¿por qué no tiene sentido o por qué no es útil el silencio administrativo positivo? Bueno, yo creo que no es útil o que actualmente no tiene la relevancia que tenía antes, porque si consideramos que esa actividad que se va a poner en marcha, pues no tiene, por así decirlo, unas implicaciones tan fuertes por las cuales el silencio deba ser negativo, pues por ejemplo, que no sea una apertura de un parque eólico, de una empresa de tamaño muy grande, de una actividad que pueda ser contaminante, de una actividad que suponga una utilización privativa del dominio público. Es decir, si no hay esos riesgos que la legislación recoge y dice que en esos supuestos el silencio es negativo, no tiene sentido someter esa actividad a autorización y se puede cambiar por una declaración de responsable. En ese sentido, para el particular es mejor, porque además presenta la declaración de responsable y no tendría que esperar esos 3 meses, 6 meses a que se produzcan los efectos del silencio. Por eso creo que algunas disposiciones como las que tenemos en el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias, nuestra ley de suelo, el famoso TROTU, no son adecuadas. El TROTU nos dice, bueno, salvo en esos supuestos que yo comentaba, pues de afectación al medio ambiente, al dominio público y demás, las licencias se entienden concedidas por el transcurso de tiempo, es decir, por silencio administrativo positivo. Claro, esto para el particular es importante porque dice, bueno, pasa el tiempo y yo ya tengo un título administrativo válido, ya tengo un acto administrativo, aunque no sea expreso, ya existe eso, y la administración lo tendrá que revocar si no se adecua a la legalidad. Pero más adelante dice la norma, en un caso podrán adquirirse por silencio facultades en contra de las prescripciones de las leyes, planeamiento y demás normativa urbanística. Con lo cual, se dice, bueno, tienes una licencia si transcurre el tiempo y la administración no resolvió el plazo para resolver, pero no la tienes si no cumples con todos los requisitos jurídicos. Con lo cual, el particular al final no sabe si cumple, si no cumple, si tiene la licencia, si no. Este sistema, desde mi punto de vista, que además es introducido por esta ley de simplificación de medidas administrativas, es decir, introducido en el año 2021 como una especie de novedad para agilizar la tramitación de procedimientos, yo creo que no es adecuado. Y habrá que plantearse, insisto, esa fórmula de autorización, silencio negativo para actividades importantes de profundo impacto y declaración de responsable o comunicación cuando no existan esos riesgos medioambientales, pues, o de patrimonio, o que afecten, pues yo qué sé, pues a recursos hidrológicos. Es decir, cuestiones donde sí que hay un interés importante que la administración ejerza ex ante ese control y donde hay unos riesgos importantes. Bueno, otra de las figuras que se ha introducido recientemente en la legislación asturiana son las entidades colaboradoras de certificación, como señalo ahí en ese artículo 12.1 y 12.2 de la Ley de Medidas Administrativas Urgentes. ¿Qué es una entidad colaboradora de certificación? Bueno, pues las entidades colaboradoras de certificación son entidades privadas, a veces pues pueden ser cámaras de comercio o pueden ser empresas que se acrediten para ello, que emiten informes donde certifican que una determinada actividad de un particular cumple todos los requisitos. Esto es importante porque libera a la administración de realizar ese análisis jurídico, de realizar esa inspección. Es una herramienta más, es una especie de dictamen pericial que asiste a la administración en estas labores de control, inspección y demás. Es una medida, como digo, se ha introducido recientemente, no sin polémica, todo se ha dicho, en el ordenamiento jurídico asturiano, pero que lo conocen la mayor parte de administraciones. Yo, pues haciendo una búsqueda breve de la regulación en general del resto de comunidades autónomas, pues te encuentras con Aragón, con Madrid, con Valencia, con Comunidad Valenciana, con Galicia, es decir, comunidades autónomas de diferente signo político que han acudido a las entidades colaboradoras de certificación. Y además, como digo, esto puede ser, o podemos pensar que es una novedad que incluso podría privatizar a la administración esos ejercicios de control y autoridad, me referiré a ello sobre ello, pero es un modelo que ya conocemos pues, con las inspecciones de ITV. La empresa que realiza la ITV, donde todos vamos, es una empresa privada, a la cual pues, se someten los controles, tiene que tener un seguro de responsabilidad civil, unas determinadas incompatibilidades y demás, pero certifica a una empresa privada que un coche cumple con las normas técnicas de la circulación. Ya está.
es el mismo sistema que existe para la ITV. Por lo tanto, no tenemos tampoco, o no tenemos que ver esta figura como una especie pues, de riesgo, peligro o una novedad que no existiera en nuestra legislación. Como digo, se planteaba y se planteó en la tramitación de esta ley de medidas administrativas urgentes el debate sobre hasta qué punto la administración puede o tiene que externalizar funciones tan importantes como las de inspección o como las de control del cumplimiento del ordenamiento jurídico. Y tenemos en ese sentido alguna sentencia a raíz de encargos a medios propios a Traxa o a su filial Traxatec, en el caso, pues, por ejemplo, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. La Confederación Hidrográfica del Guadiana hacía un encargo a un medio propio, a Traxa, como digo, y le encargaba que tramitase los procedimientos sancionadores. También hay un caso de la Junta, de la Xunta de Galicia, donde se encarga a Traxatec que emita determinados informes sobre patrimonio relacionados con el Camino de Santiago. Bueno, pues tanto el Tribunal Superior de Justicia de Galicia como el Tribunal Supremo, en el caso de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, dice: cuando estamos ante potestades administrativas tan fuertes como el control, la inspección, la sanción, eso tiene que estar reservado a funcionarios, porque es una actividad propia de la administración y tiene que haber una ley que diga lo contrario. En el caso asturiano contamos con la existencia de esa cobertura legislativa por esa ley de medidas administrativas urgentes, pero como digo, hay que tener cuidado o hay que ver hasta qué punto la administración puede externalizar pues, estas funciones de control e inspección que sin duda permiten aligerar el trabajo, pero que ponen en cuestión o ponen en duda hasta qué punto la administración existe, ¿no? Entonces, bueno, pues ese equilibrio o ese debate que existe y que creo que es bastante sano. Bueno, ya para cerrar este apartado, este primer bloque sobre medidas administrativas pues de simplificación de los procedimientos, como ya había dicho al inicio de esta exposición, en el año 2021, sobre todo a raíz de la necesidad de tramitar los fondos europeos, se fueron incorporando se fueron aprobando por diversos parlamentos autonómicos a instancias de iniciativas o proposiciones legislativas de los diferentes gobiernos, leyes de simplificación administrativa, de medidas administrativas urgentes, de mejora de la calidad regulatoria. Pongo ahí 4 ejemplos, por ejemplo, ahora también está Extremadura tramitando una, y esas leyes lo que buscan es pues, incorporar los instrumentos que estoy comentando, fomentar la declaración de responsable. Ahí podéis consultar la legislación andaluza, que ha dado un vuelco, es decir, ha introducido de una forma muy ambiciosa, veremos hasta qué punto es útil o es eficaz o cumple las funciones que tiene que cumplir la declaración de responsable, pero la ha introducido de una forma muy ambiciosa, ha suprimido muchísimas licencias, también el caso de Galicia o el caso de Aragón. Sin embargo, la ley asturiana creo que ha sido poco ambiciosa en este sentido. La ley asturiana es una ley pequeña, es una ley corta, que tiene alguna reforma en materia de urbanismo, que incorpora pues, la declaración de responsable en materia urbanística, modificando el TROTU, pero no va más allá de otros sectores donde también hay que conceder licencias, donde también hay que emitir informes, donde también hay un control fuerte de administración que se podría haber aprovechado o analizado si era conveniente sustituir, rebajar estos controles o potenciar más la figura de la declaración de responsable. Si comparamos la legislación asturiana con la legislación gallega o la legislación de Aragón, veremos cómo nos ha faltado un poco de ambición en este sentido. Por ejemplo, la legislación gallega crea un sistema de ventanilla única, de tal forma que para informes o dictámenes que tiene que emitir la administración gallega se puede pedir en cualquier punto de la administración ese dictamen, en los puntos habilitados, se puede pedir se puede iniciar ese procedimiento, se puede presentar esa solicitud y será una misma administración o un mismo órgano de administración el que recabe todos los informes, no obliga al ciudadano a ir de ventanilla en ventanilla. Establece un sistema de ayuntamientos emprendedores donde se permite a los ayuntamientos adherirse a un sistema, como digo, de implantación de la inversión y donde los ayuntamientos, pues bueno, tienen que cumplir unos determinados requisitos, pues por ejemplo, tienen que tener formularios, ordenanzas tipo, estándar, para que esos formularios, esas ordenanzas, esas solicitudes de licencia o esas declaraciones responsables, los modelos sean iguales en todos los ayuntamientos de Galicia. Tienen que facilitar la presentación de documentación, determinados beneficios fiscales, y se les reconoce la categoría de ayuntamiento emprendedor, ¿no? Que puede ser interesante a efectos de atraer o incluso a nivel publicitario, es decir, un reconocimiento de ayuntamiento emprendedor, y eso pues, puede generar que hubiese en ese ayuntamiento, en ese municipio, pues más inversiones, ¿no? Entonces, bueno, son medidas
interesantes que creo que Asturias podría tener en cuenta. Bueno, ahora voy a pasar al segundo o tercer bloque en mi exposición, que es la evaluación de las normas. Como antes os comentaba, es muy importante que evaluemos las normas que tenemos. Es decir, en la legislación española siempre se ha dicho que necesitamos una poda del ordenamiento jurídico, que hay que adelgazar nuestras normas, que hay que revisar nuestra normativa, que hay que saber si lo que aprobamos es eficaz, si los requisitos que imponemos a un particular o a la propia administración son proporcionados. Bueno, pues esto no se puede hacer o no se puede hacer de forma correcta sin evaluar las normas, sin someterlas a estudios independientes. Y en nuestro ordenamiento jurídico hay dos sistemas de evaluación. Lo que se conoce como una evaluación ex ante, es decir, los informes que se aprueban antes de aprobar una norma, y lo que se conoce como evaluación de seguimiento o evaluación ex post, es decir, unas evaluaciones, unos estudios que analicen cómo esa norma, cómo esos requisitos, cómo esas medidas que restringen una actividad económica están funcionando en el mercado, si están favoreciendo la creación de empresas, si están favoreciendo la proliferación, pues por ejemplo, en un sentido contrario, pues de incumplimientos, si está produciendo una rebaja injustificada de los controles administrativos, si está encorsetando a la administración. Es decir, un seguimiento, una evaluación ex post de esas normas. En general, en España, como podéis ver ahí en esta gráfica que elabora el Laboratorio de Evaluación de Políticas Públicas de las Naves, está radicado en Valencia, está financiado por la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, pues establecen o realizan una especie de barómetro en el que se consulta con profesionales de evaluación de políticas públicas, tanto de la administración como de entidades privadas, y el resultado es que en España evaluamos, pues como podéis ver ahí, muy poco. Como os decía, la percepción que tienen los profesionales del sector de evaluación de las políticas públicas es que nuestra evaluación de las normas es muy deficitaria. Pero además de que es muy deficitaria, es totalmente asimétrica. La legislación española, pongo ahí un artículo, pero podría poner muchísimos más, impone prácticamente que cualquier norma que se vaya a aprobar tenga lo que se conocen como memorias de análisis de impacto normativo, memorias económicas, memorias de impacto, pues por ejemplo, de género muchas veces, o de impacto a la infancia. Es decir, se obliga a la administración a que haga un control ex ante, un control pues para que vea, como digo, pues que analice qué impacto económico va a tener esa nueva regulación, que analice si esa regulación ya existe, si va a mejorar algo. Y eso es obligatorio. Es decir, en la mayor parte o en la práctica totalidad de normas que aprueba una administración o normas que aprueba un parlamento, leyes, tiene que existir esta evaluación ex ante. Y además, como digo aquí, como señalo en esta diapositiva, se puede producir o tenemos muchos casos en la que la ausencia de esta evaluación ex ante supone la anulación de esa norma. Pongo dos ejemplos. Tenemos el caso del PEUAT del Ayuntamiento de Barcelona. El PEUAT era un plan especial urbanístico de alojamientos turísticos del Ayuntamiento de Barcelona, en el cual se restringían o prácticamente se suprimían las licencias de apertura de nuevos hoteles o pues de pisos turísticos, ¿no? A través de las plataformas que todos conocemos como Airbnb y demás. Bueno, pues eso es anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pues porque faltaban partes de la norma en las que no había un impacto del análisis económico de esa medida. Es decir, no dice el tribunal que eso no se puede hacer, sino que dice, si usted, ayuntamiento, lo hace, tendrá que explicar cómo va a mitigar el impacto normativo, perdón, el impacto económico de esa regulación, de esos requisitos tan complejos que hacen prácticamente imposible la obtención de una licencia o de una autorización pues, para instalar un hotel o hacer ampliaciones de una cadena hotelera y demás. También tenemos ejemplos, muy reciente y también del Ayuntamiento de Barcelona, donde se anula una norma por no realizar un impacto adecuado, una memoria de impacto adecuada. Pues es el caso de las zonas de bajas emisiones del Ayuntamiento de Barcelona, que impedía el acceso al tráfico a determinados vehículos a partir de que no tenían la pegatina medioambiental correspondiente, impedía el acceso a esta zona de bajas emisiones del municipio de Barcelona, y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña vuelve a decir, usted ha realizado una memoria de impacto, pero esa memoria de impacto no contempla o no analiza de forma suficiente cómo esta medida va a afectar a Barcelona, por qué se ha adoptado esta medida y no se han adoptado otras menos restrictivas.
¿por qué no explica esta imposición de límites a la circulación o por qué no explica la no utilización de medidas, pues, por ejemplo, menos restrictivas para el ciudadano? Y bueno, pues le viene a decir el TSJ de Cataluña que eso hay que explicarlo y que eso genera la anulación de esa norma. Entonces, como digo, vemos, y hay ejemplos, que la evaluación ex ante de las normas es muy importante, que esa ausencia o esa mala evaluación puede generar la nulidad de esa norma, puede tirar abajo una ordenanza o un reglamento, más complicado en el caso de una ley, pero también tenemos ejemplos, y que además, como digo, es preceptiva, hay que hacerlo. Sin embargo, la evaluación ex post de las normas, esa evaluación de seguimiento, esa evaluación que comprueba cómo la normativa, cómo los requisitos que se implantan están funcionando en el ámbito jurídico, esa evaluación ex post no es ni preceptiva, es decir, no hay ninguna norma en nuestro ordenamiento jurídico que imponga a las administraciones realizar evaluaciones ex post. Hay algunas que lo sugieren, otras que indirectamente pues, lo obligan, pero realmente no es una obligación que sea exigible en un tribunal en caso de incumplimiento, que genere alguna responsabilidad para la administración. Y además, la ausencia de esta evaluación ex post tampoco supone, como estamos viendo con las evaluaciones ex ante, una especie de nulidad sobrevenida de esa norma. De hecho, eso genera, pues, como muestro en ese gráfico, que España sea uno de los países donde menos evaluación ex post de las normas se hacen. Y esto es una cosa que tenemos que cambiar. De hecho, en el plan de recuperación, transformación y resiliencia que envió el Gobierno de España a la Comisión Europea para recibir los fondos europeos, para que se apruebe ese plan y se manden pues, la primera parte de esos fondos europeos, se dice que una de las cosas en las que se va a insistir es en la evaluación ex post, en la evaluación de seguimiento de esas normas, que como digo, es muy importante para saber cómo funcionan nuestras normas, cómo funcionan nuestros procedimientos administrativos, para detectar fallos en ese procedimiento, para detectar cuellos de botella y corregirlo, para saber qué informes aportan poco, para saber qué informes son necesarios, para saber si, por ejemplo, como hace la ley gallega a la que antes me refería, que establece, pues, por ejemplo, que si no se emite un informe en el plazo de 3 meses, ese informe es favorable. Es decir, para analizar si ese informe es realmente tan importante que impide o que paralice un determinado proyecto o que encorsete o paralice a la administración que tiene que tramitar o a la administración que tiene que tramitar ese procedimiento y que está esperando un informe, ¿no? Con lo cual, yo creo que sería muy importante la creación, y ahí lo señalo, de una agencia independiente de evaluación de políticas públicas. Esto en España existía. Esto en España se introdujo en el año 2007, se suprimió en el año 2017, pero realmente esta agencia de evaluación de políticas públicas no era lo suficientemente independiente, pues sus miembros eran nombrados por el Consejo de Ministros, no tenían el suficiente material, los medios materiales o los recursos de personal suficientes, con lo cual malamente podía trabajar, e incluso se hicieron iniciativas interesantes como un manual de simplificación administrativa que contempla medidas bastante interesantes, pero como digo, en el 2017 se suprimió y no tenemos una agencia independiente, una autoridad administrativa independiente que realice esa evaluación de políticas públicas. Y es muy importante que sea independiente porque en la evaluación de las normas existe una serie de sesgos, pues el sesgo de statu quo, o lo que se conoce como el sesgo de IKEA, lo que yo hago está bien, la norma que el funcionario aprueba o que participa en esa tramitación está bien porque yo lo hice. Es decir, son sesgos que nosotros que inevitablemente tenemos, que pensamos que lo que hacemos está mejor de lo que realmente es, con lo cual a veces algunas normas inciden en esa evaluación, ex post de las normas las recomiendan, pero si no hay una agencia independiente, si no hay personal independiente que participe en esa evaluación con una especie pues, de velo de la ignorancia, podríamos llamar, pues realmente esa evaluación no va a ser del todo correcta o va a estar muy sesgada, con lo cual serán medidas de cara a la galería. Esta función de agencia independiente últimamente la está asumiendo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que está realizando lo que se llaman Spending Review, que son como revisiones de gasto, pero que, aunque el término nos pueda pensar que tiene muchas connotaciones económicas, se están haciendo evaluaciones muy interesantes, pues por ejemplo, de los procedimientos de subvenciones en España, de los procedimientos de concesión de becas universitarias. Ya hay comunidades autónomas que le han encargado a la AIREF el estudio, pues por ejemplo, en el caso de Andalucía, de las políticas públicas universitarias, de las políticas de empleo, en el caso de Castilla y León, de la posibilidad de institucionalizar un sistema de evaluación de políticas públicas. Asturias no ha encargado nada a la AIREF,
pero creo que es otro mecanismo con el que contamos, un convenio de colaboración con la IREF y que pues a lo mejor pues para determinadas subvenciones que analice, oye, ¿qué pasa con estas subvenciones? ¿Qué crees que deberíamos modificar para que nuestro procedimiento sea más ágil? Bueno, pues o cómo deberíamos institucionalmente modificar a lo mejor algunas reglas en la composición o en la estructura de nuestra administración para que nuestra administración sea más ágil. Y recomiendo, si alguno tiene interés, estudiar este Spending Review, este informe que realiza la IREF relacionado con el procedimiento subvencional español, en el que se establecen una serie de trámites que realmente a día de hoy son absurdos. O sea, el informe de la IREF es muy concluyente y dice, esta legislación hay que actualizarla. La ley de subvenciones es del 2003 y estamos a 2022. Y también incide mucho en la colaboración sectorial, en la colaboración entre administraciones, en la necesidad de agilizar muchísimos trámites y de simplificarlos, con lo cual, si el Ejecutivo o el Parlamento adopta estas recomendaciones, tendríamos, por ejemplo, una legislación de subvenciones mucho más eficaz y mucho más ágil, y además eso vendría muy bien al resto de administraciones públicas. Bueno, pues este ejemplo de las subvenciones creo que hay que empezar a abrirlo para el resto de normas, las normas de contratos, otras normas, pues como digo, de sometimiento de determinadas actividades a licencia, autorización, a declaración de responsable, y como digo, las propias comunidades autónomas podrían someter sus políticas públicas a evaluación de la IREF. Otra de las reglas también muy interesantes es lo que se conoce, y relacionado con la evaluación de las políticas públicas, es lo que se conoce como regla one in, one out. Es decir, es un principio que ya está recogido, como ahí señalo, en nuestra legislación, mediante el cual las administraciones públicas tienen la obligación de, cuando introducen una nueva carga para un particular, tienen que compensar esa carga en el mismo coste económico. Es decir, one in, una carga dentro, one out, una carga fuera. Claro, ¿qué pasa? Esto, como veis, está recogido en este artículo 37 de la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su internacionalización, pero es una norma, es una obligación, como digo, pues como la de las evaluaciones ex post, que figura en el ordenamiento jurídico, pero que tampoco genera ningún tipo de responsabilidad o no genera ningún tipo de consecuencia por su incumplimiento. No se va a anular un reglamento porque no contemple esta regla one in, one out. Y de hecho, la prueba de ello es, como en ese gráfico muestro, que en el año 2020, en ese informe anual de seguimiento que elabora el Ministerio de Hacienda sobre las cargas que se introducen y las cargas que se quitan, tenemos más normas que introducen cargas, el 19% de las que se aprueban ese año, que normas que reducen cargas, el 9%. Con lo cual, ya el propio Ministerio de Hacienda nos dice que en el ámbito de la Administración General del Estado no se cumple este principio de compensación de cargas. Y además, dice, el 72% de normas están exentas de compensación porque se establece que si esa norma procede de la Unión Europea, no hay la obligación de compensar, porque se entiende que no es la Administración española o la Administración General del Estado la que la aprueba, sino que es la Unión Europea. Pero claro, eso es un poco engañadizo, porque realmente mucha legislación europea es muy importante en la regulación de las actividades económicas y realmente eso sí que impone cargas a los particulares que a lo mejor habría que revisar si se podrían compensar con alguna normativa española. Pero bueno, como digo, los gráficos ponen en evidencia que no cumplimos esta regla one in, one out, en las que también incide mucho la Comisión Europea y la OCDE. En el caso de Asturias no tenemos ni siquiera ni un seguimiento, ni un informe de seguimiento sobre las cargas administrativas que se introducen y las que se quitan. Es verdad que hay un protocolo ahí de aprobación de disposiciones reglamentarias que se dice que hay que tener en cuenta este principio de regla one in, one out, pero realmente, como digo, no tenemos un informe o algo que nos diga, oye, ¿cómo se calcula el precio de estas cargas? Si estas cargas se han quitado, si se han puesto más, si se han puesto menos, con lo cual no se puede evaluar, insisto, esa evaluación ex post, esa evaluación de seguimiento de forma correcta, y la Administración no tiene una imagen panorámica de aquellas normas o aquellas cargas que introduce. Bueno, el último bloque ya de mi exposición es, como decía, el tema de la administración electrónica, los riesgos de una nueva burocratización. Es evidente que tenemos que ir a una administración electrónica, es necesario, tenemos que ir a una automatización de los procedimientos, en el sentido de que procedimientos o procesos muy reiterativos, muy burocráticos, que realmente son prácticamente sota caballo rey, por decirlo en términos coloquiales, los puede hacer un ordenador, los puede hacer una máquina, y que el funcionario
y que el cuerpo de personal al servicio de administración esté encargado de unas funciones, pues, aquellas que comentaba de la inspección, de la sanción, o funciones donde realmente haya un valor añadido y donde se necesite el factor humano. Claro, esto tiene que ser así, pero no tenemos que olvidar que hay personas que no tienen acceso a Internet, hay lugares donde no hay acceso a Internet, y es cierto que en esto se va a mejorar muchísimo. Ya se habla de esta conectividad plena en 2025, de los satélites de órbita baja, es decir, que hay instrumentos que van a permitir una conectividad prácticamente íntegra del territorio español, pero no solo es un problema de conectividad, es que hay personas que no tienen las capacidades informáticas, la formación informática suficiente para esta relación electrónica con la administración. E incluso hay supuestos, como el que señalo en la noticia del impuesto, del ingreso mínimo vital, en la cual, claro, se hace un procedimiento mayormente electrónico, un procedimiento mayormente pues, informatizado a grupos que son absolutamente vulnerables, que a lo mejor no cuentan con un ordenador en casa o que a lo mejor no tienen los conocimientos informáticos suficientes. Bueno, con esto hay que tener cuidado, ¿no? Porque podríamos generar una nueva burocracia, una burocracia digital que a lo mejor imponga obligaciones incluso más gravosas a los particulares. Y esto se deriva sobre todo de cómo está regulada la administración electrónica en nuestra Ley 39/2015, en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, una ley que es de aplicación a todas las administraciones. Pongo una serie de ejemplos en los que podemos ver cómo la regulación española, que insisto, aplica a todas, con carácter básico a todas las administraciones, pone trabas y dificultades a los particulares. En primer lugar, declara que cualquier sujeto que realice una actividad económica, sea persona jurídica o no, es decir, cualquier persona jurídica, pero además, si es una persona física, siempre que realice una actividad económica, está obligado a someter o está obligado a relacionarse electrónicamente con la administración. Bueno, pues habrá a lo mejor sujetos, personas físicas que realicen actividades económicas que no tengan esas capacidades técnicas de momento. Con lo cual, si se impone esta obligación, justo es que se aporten o se añadan asistencia técnica por parte de la administración, que la norma pues contemple, y ahora pondré otros ejemplos, pues mecanismos que compensen estas posibles dificultades que se le imponen a personas que no están habituadas al funcionamiento de la administración electrónica. Y además ya encontramos sentencias en las cuales se censura que la administración imponga con carácter genérico, tal y como le permite la Ley 30/2015, la comunicación por medios electrónicos para cualquier administrado. Hay sentencias, pues por ejemplo, me parece que era una relacionada con la gestión del IRPF en uno de los territorios forales del País Vasco, que sabéis que lo tiene transferido, en el que se imponía una gestión electrónica absoluta del IRPF. No se permitía la presentación en papel del documento. Bueno, pues eso dice el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que hay que tener en cuenta que no todo el mundo está en condiciones de realizar esta presentación telemática y que hay que tener en cuenta las capacidades económicas, las capacidades técnicas, las otras circunstancias personales de la población a la que se dirige esa norma. Con lo cual, no hay que extender la administración electrónica sin hacer ese juicio de ponderación previo que es muy importante. Otro tipo de normas que tampoco favorecen a ese empleo de los medios electrónicos o digitales por parte de los ciudadanos en sus relaciones con la administración son la falta de aviso. Como digo, la Ley de 39/2015 permite que el particular, en vez de tener que estar constantemente accediendo al portal electrónico de la administración para ver si tiene alguna notificación, para saber si le han dado una licencia, para ver si se le ha reconocido algo o para ver si se le requiere cualquier tipo de subsanación, es decir, para evitar que tengan que ir continuamente al portal electrónico de la administración, se permite que la administración le avise pues por mensajería instantánea o por una dirección de correo electrónico particular que el ciudadano, el interesado en el trámite aporte. Bueno, pues nos dice la ley que este aviso para las administraciones que es facultativo y que realmente si ese aviso no se produce, ese aviso a la dirección de correo electrónica no se produce, que no pasa nada, que el particular tiene que estar atento a lo que hay en ese portal electrónico de la administración. Claro, esto al final no es práctico porque al particular le generas una confianza en el sentido de, oye, cualquier aviso me va a llegar al correo electrónico, va a llegar a mi dispositivo telefónico, pero luego estás diciendo, bueno, si no te llega, problema tuyo. Con lo cual yo creo que esta norma habría que cambiarla.
Y otra también, que a mí me parece que, vamos, que genera una indefensión manifiesta en las particulares, es el tema de las dobles notificaciones. Hay veces, a mí, insisto, personalmente me ha pasado con el Ayuntamiento de Gijón, que te llega una notificación electrónica porque tú voluntariamente te das de alta en el portal de la Administración Electrónica del Ayuntamiento de Gijón, pero luego te llega una notificación en papel. Y ahí, claro, el particular puede pensar, bueno, pues el plazo que me concede pues, para presentar alegaciones, para subsanar o para recurrir, es a partir de la segunda notificación, que es la que me llega más tarde, ¿no? Es decir, como que se reabre ese procedimiento. Bueno, pues no. La ley nos dice que es el primer acto administrativo o la primera notificación. Claro, eso obliga al particular, en primer lugar, a comprobar si es lo mismo lo que le están pidiendo y le obliga al particular, pues bueno, a prácticamente prescindir de esa actuación hasta un punto negligente de la administración por enviar la documentación 2 veces, ¿no? Yo creo que son normas que habría que suprimir de nuestra Ley 39 de 2015 porque es que realmente ponen dificultades al particular y están alejadas de la realidad. Están alejadas de la realidad informática del día a día. Bueno, y ya para acabar, que esta es mi última diapositiva antes de las conclusiones, quiero hablar de lo que creo que sí que va a ser la verdadera revolución para la digitalización y para la desburocratización de la administración. Ya no hablo de una administración electrónica, de la obligación de comunicarse electrónicamente con los particulares, es decir, con la administración, de presentar solicitudes, de presentar informes, de presentar recursos, sino de que la administración realice o que a través de medios informáticos, de ordenadores, de aplicaciones, de robots, realice de forma automática trámites, que un ordenador sustituya a un funcionario. No que reemplace su puesto de trabajo, sino que le libere determinadas tareas burocráticas y permita que ese funcionario se concentre en otras cuestiones donde es importante su presencia. Y aquí tenemos muchísimos ejemplos. Tenemos, pues, por ejemplo, los supuestos de los chatbots. Esto se ha visto pues, en Málaga, en el Ayuntamiento de Córdoba, ayuntamientos, vale, no del tamaño de la mayor parte de los ayuntamientos o municipios de España, pero ayuntamientos que tampoco son los más grandes de España, ¿no? Es decir, si lo hace, por ejemplo, el Ayuntamiento de Córdoba, pues probablemente lo podría hacer un ayuntamiento también de importantes dimensiones del Principado de Asturias, ¿no? Y se establecían chatbots que ayudaban a los particulares, ayudaban a los solicitantes con sus trámites, o les daban información, pues a lo mejor de la promoción turística de la ciudad, que no tiene que sustituir, por ejemplo, una atención telefónica, pero que sí que puede descargar a la administración, porque este chatbot pues, funciona a través de un algoritmo y es prácticamente un chat que contesta solo, ¿no? A través de una inteligencia previa que hay detrás. Otras funciones, que es muy interesante, y ahí recojo el libro que acaba de publicar mi compañero Gustavo Manuel Díaz González, también profesor del área de Derecho Administrativo en la Universidad de Oviedo, es la tecnología blockchain y los gobiernos locales. Insisto, el libro es, de reciente publicación y es muy recomendable. Y nos enseña cómo la tecnología blockchain puede servir para esa automatización de procesos. Y el ejemplo más claro y más importante, y que va también, yo creo, a revolucionar el ámbito de la contratación pública, es el empleo de los smart contracts, es decir, contratos inteligentes, de tal forma que el procedimiento de adjudicación lo realiza el propio ordenador. Se presentan ofertas ante esa aplicación informática y es la propia aplicación, esa propia tecnología blockchain, esa tecnología que hay detrás, la que automáticamente establece quién es el adjudicatario de ese contrato. Sustituye pues todas las reglas de evaluación, la mesa y demás, por un ordenador que realmente libera de muchísimo trabajo, sobre todo en contratos que son, o sea, se dice que la utilización de los smart contracts, que es muy interesante, pues por ejemplo, para lo que se conoce como, pues bueno, en los procedimientos abiertos simplificados, donde realmente nos dice la norma que los criterios de adjudicación tienen que representarse, tienen que poder cuantificarse mediante fórmulas, donde no es necesario un juicio de valor, donde se pondera especialmente el precio de la oferta, con lo cual ahí es un campo muy bueno para la automatización del procedimiento, para liberar al funcionario de esa burocracia y centrarse en otros supuestos donde quizás su presencia sea más importante. Tenemos el ejemplo de Aragón, como ahí recojo, pionera en adjudicar en Europa un contrato público mediante tecnología blockchain. También hay otros ejemplos en el País Vasco y recientemente hay algo ahí también relacionado con el Ayuntamiento de Barcelona. Y ya para cerrar, hay otros posibles usos que también sean muy revolucionarios, que es lo que se conoce como algoritmos predictivos, que ya se emplean por la CNMC, por Hacienda,
por la inspección de trabajo, pero que podrían llegar a inspecciones autonómicas e incluso ayuntamientos. Y estos algoritmos permiten que a través de un procesamiento masivo de datos reflejan o señalan en qué actividades o qué empresas tienen más posibilidades de cometer una infracción. De tal manera que la administración irá directamente a por ellas y no tendrá que hacer una especie de, pues se dice fishing expedition, de buscar ahí entre multitud de solicitantes o multitud de empresas a ver quién ha cometido una infracción. Muchas veces se hacen, de hecho en la práctica se hacen, pues cuando se comprueban subvenciones, a veces se hace pues una especie de muestreo. Pues precisar el muestreo de forma que sea muchísimo más eficaz. Y si a lo que antes decía de, oye, es muy importante que junto con los mecanismos que flexibilizan los controles, que haya cada vez más inspección ex post y que sobre todo que haya sanciones más disuasorias. Pues si con el empleo de estos algoritmos predictivos se permite encontrar de forma más sencilla al infractor por ese procesamiento masivo de datos, pues conseguiremos que la administración sea menos burocrática y que además sea mucho más eficaz y que el funcionario se dedique a actividades quizás mucho más provechosas y no tan pues reiterativas o burocráticas o repetitivas, de tal forma que las pueda realizar perfectamente una máquina, ¿no? Pues bueno, ya para concluir, cierro con nada, 3 reflexiones que cierran un poco mi intervención, y es la idea o la posibilidad de extender el uso de las declaraciones de responsable y repensar esas figuras como el servicio administrativo positivo que quedan ahí un poco en caballo de nadie. Para ello es indispensable, desde luego, que evaluemos las normas, una evaluación de seguimiento de nuestras normas y que analicemos qué pasa con nuestras normas de procedimiento administrativo, qué pasa con nuestras normas de régimen local, qué pasa con nuestras normas de tramitación de subvenciones o de contratos públicos, ¿vale? Y que sometamos a evaluaciones independientes de esas normas. Y por último, que confiemos en la tecnología como instrumento para desburocratizar la administración, pero que tengamos en cuenta que una implementación apresurada de esas nuevas tecnologías pueden poner en dificultades a colectivos a veces vulnerables o colectivos que no son tan vulnerables, pero que tienen problemas en el manejo de, pues bueno, esos instrumentos tecnológicos. Bueno, nada más, muchísimas gracias a la Red Asturiana de Desarrollo Rural. Estoy abierto a vuestras preguntas, dejo ahí mis datos de contacto, mi correo y bueno, mi LinkedIn, me podéis encontrar por ahí. Y por supuesto agradecer, ¿no?, al Grupo de Investigación de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, dirigido por el catedrático Huergo Lora, que es en el cual estoy enmarcado y en el cual trabajo, ¿no? Pues lo dicho, muchas gracias y espero que haya sido de vuestro interés. Bueno, Diego. Ahí, espera, a ver. Dejo de... A ver. ¿De compartir la pantalla? Sí, espera, es que estoy ahora... A ver... Vaya, no me... A ver... No soy capaz ahora de dejar de compartir. A ver. Espera, que hacemos si no... Hacemos desde aquí, si no... Sí, si lo puedes quitar tú te lo agradecería, la verdad. Que no sé ahora... espera, vale. Ya lo encontré, no te preocupes. Vale. Vale, ya está. Vale. Bueno, darte las gracias. Soy Elena, que estuvimos hablando de la red, desde la red. Rebus, bueno, disculpar su ausencia, que se tuvo que ir ahora a un compromiso personal. Bien. Pues darte las gracias. A mí me pareció, y supongo que en general también nos aclaraste cosas o nos ampliaste también horizontes, ¿no?, dentro de tu especialidad. Te voy a plantear un par de preguntas que lanzaron en el chat. Espera que lo abro. Juan de Bajonalón nos pregunta qué consecuencias puede tener para el solicitante de una subvención mentir en una declaración responsable vinculada a la ayuda. Bueno, pues a ver, ahí un poco como había dicho en el primer momento. Si esa persona, en primer lugar, miente en la declaración de responsable, es relacionada con una ayuda. Bueno, pues probablemente se vea, en primer lugar, obligado a devolver esa ayuda. Claro, y además, no solo devolver esa ayuda, que eso realmente no es una sanción como tal, sino que es un restablecimiento de la legalidad, sino que esa persona sea sancionada y que además esa sanción no sea una sanción de multa, sino que además se le podría, por ejemplo, imponer medidas accesorias como la inhabilitación para obtener de esa misma administración subvenciones, que son sanciones que son quizás más eficaces que la propia sanción de multa, porque a veces las multas tampoco son muy disuasorias,
pero por eso digo que hay que también mirar este tipo de medidas como las prohibiciones de contratar o las prohibiciones de subvenciones, que yo creo que son muy útiles. Entonces, como digo, pues por supuesto la mentira en una declaración de responsable, en primer lugar, obligaría a ese particular a devolver esa subvención y, en segundo lugar, pues podría estar sometido a un procedimiento administrativo sancionador. Que de hecho, y aprovecho porque me viene muy bien la pregunta, antes os había comentado el tema de las Spending Review y de cómo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal evaluaba la ley de subvenciones española y decía que no se ejercía de forma eficaz la potestad sancionadora y que se coordinaba muy mal el reintegro de la subvención con el ejercicio de la potestad sancionadora, que no estaba bien configurado la conexión y el trasvase muchas veces de información entre los procedimientos. Pues por eso un ejemplo claro de lo importante que es, pues, el ejercicio, vamos, de esos controles ex post y de esas sanciones disuasorias. Pedro de la Red Andaluza comenta: medidas como la actuación administrativa automatizada, artículo 41 de la Ley 40/2015, y el procedimiento abreviado, artículo 96 de la Ley 39/2015, serían muy eficientes a la hora de gestionar nuestras subvenciones. Aquí en Andalucía ya se está utilizando en algunas consejerías, incluso yendo más allá con la utilización de la inteligencia artificial para nuestros procedimientos. ¿Qué opina al respecto? Bueno, algo ya nos comentabas, ¿no? También de la utilización de inteligencia artificial. Sí, yo, vamos, un poco lo que tú comentabas. Yo honestamente creo que, y agradezco a Pedro que nos traiga el ejemplo, pues para ver cómo hay administraciones que sí que están siendo bastante diligentes y bastante, pues, activas en esto, es que realmente con herramientas de inteligencia artificial automatizaríamos muchísimos procedimientos que son burocráticos, es decir, pues a lo mejor comprobar que una persona realmente, pues, cumpla los requisitos, prácticamente, pues yo que sé, que esté inscrita en determinado registro, que presente determinados certificados de solvencia y tal. Estoy pensando en la ley de contratos del sector público, pero también vale para subvenciones, que no esté inserta en cualquier prohibición de obtener una subvención, que se puede perfectamente automatizar y con los cuales ahorraríamos muchísimo dinero, o al menos a largo plazo, y liberaríamos a los funcionarios de realizar esas labores un poco más burocráticas y, por supuesto, daríamos un impulso muy importante a los procedimientos. Yo estoy totalmente a favor. Luego también es verdad que hay que ver las garantías que tiene un particular. Es decir, pongo un ejemplo que yo creo que nos podrá sorprender, pero ya, si no me equivoco, la ley de infracciones del orden social, la LISOS, contempla la posibilidad de iniciar procedimientos sancionadores de forma automatizada. Entonces, es decir, cuando a través de los algoritmos haya presunciones muy fuertes de que una empresa, por ese cruce de datos, esté cometiendo una infracción. Bueno, pues eso, desde luego, que es muy interesante, es muy importante y ayuda mucho a la administración, pero hay que tener cuidado cómo está configurado ese algoritmo, porque ese algoritmo, y tenemos ejemplos, por ejemplo, en La Haya hubo un caso bastante reciente, puede ser un algoritmo que discrimine, que introduce, que esté mal configurado, que esos datos que se recogen estén contaminados, y eso realmente, pues, puede producirle una indefensión al particular. Con lo cual, unido a la utilización de algoritmos a las administraciones, sobre todo cuando le puede generar al particular cualquier gravamen, tiene que estar relacionado con obligaciones de transparencia y de auditoría de esos algoritmos muy fuertes, ¿no? La Carta de Derechos Digitales, que se aprobó recientemente, va un poco en esta línea, y hay un reglamento de inteligencia artificial también tramitándose en el ámbito de la Unión Europea que también impone, pues, estas obligaciones. No obstante, es algo nuevo y es muy complicado, porque muchas veces las administraciones utilizan los algoritmos sin una cobertura legal, y esto realmente al particular lo puede poner un poco entre la espada y la pared, ¿no? Pero bueno, por supuesto, pues muy a favor de esa utilización de procedimientos automatizados. Supongo que eso es, bueno, parte de un proceso, ¿no?, que llegará con el tiempo, pero si no hay ese proceso de mejora, digamos, que puede suponer la evaluación ex post, si encima nos metemos con algo automatizado con lo que ya no tienes con quién hablar, claro, sí que nos puede caer una losa muy grande, ¿no?, como esa parte administrada que tú estabas antes comentando. Es que ese es un problema, porque por eso insiste un poco en los chatbots. O sea, que nosotros, desde luego, automaticemos procedimientos no puede suponer que vaciemos la administración. Es decir, tiene que haber una persona que ayude al ciudadano. Es que la administración también tiene que ser cercana. Mira, leía el otro día un artículo muy interesante de una investigadora, vamos, de una jurista holandesa, que el artículo se llama Empatía y Derecho Administrativo, que no simpatía. Y decía que, bueno, que hay que tener en cuenta que las personas
en sus trámites se pueden equivocar, que pueden tener dificultades y que la administración, hasta un punto, y por supuesto, sin hacer una aplicación diferenciada de la norma, tiene que ser comprensible y tiene que ser cercana. Claro, el riesgo de que utilicemos o que realmente automaticemos todo es perder el factor humano, que es muy importante. Por ejemplo, lo que antes os comentaba, los chatbots. Por ejemplo, esto, si no me equivoco, en Hacienda existen un chatbot que te ayuda con determinados trámites tributarios. Eso está muy bien, pero eso no significa que yo no pueda poder llamar al funcionario de turno cuando la duda es de mayor entidad. Y lo bueno es que si la ayuda es sencilla, oye, ¿cómo tramito un NIF? Claro, eso es muy sencillo. Y es un chatbot que lo resuelve en un momento. Y no tiene que haber un funcionario diciéndote, bueno, pues rellena el modelo tal y vete. No. Pero si yo le pregunto una duda tributaria de mayor calado, pues para eso tiene que estar el funcionario. Para una actividad de verdad, formativa, importante, ¿no? Entonces, que tampoco pensemos que se vacíen las administraciones. Pongo otro ejemplo. El tema que yo creo que ahora quizá ya existe menos, pero con el COVID se fomentó mucho, la cita previa. Utilizamos la cita previa para ordenar y para que las personas no fuesen pues en masa a una administración, y eso está bien, pero claro, ¿qué pasa si yo tengo que cumplir un plazo, tengo que presentar el escrito y yo no tengo cita previa para ese día? Había supuestos, y lo comentábamos en blogs y tal, que intento leer de administraciones públicas, decía pues una persona que el guardia de seguridad de la entrada le denegaba el acceso. Claro, eso es una vía de hecho muy grande. Entonces, cuidado con eso, con esa pérdida de atención presencial, que tampoco se puede pues sustituir sin garantías equivalentes y sin garantías necesarias para el ciudadano también. Pedro había lanzado otra cuestión, ¿no? La aplicación práctica líder de la memoria de impacto normativo sería nuestro rural proofing, que esperemos empiece a utilizarse cuando se regule sobre temas que afectan a zonas rurales, ¿no? Bueno, pues yo creo que, vamos, a mí me parecen iniciativas muy, muy importantes, y yo creo que, vamos, que me alegro de que existan esas iniciativas en el Principado de Asturias. Yo creo que es que son muy necesarias porque es que si no, honestamente, si no tenemos datos, y que esos datos muchas veces que se someten a escrutinio público, que sean datos transparentes. Muchas veces pasa que se emiten informes por parte de la administración y esos informes no los conoce nadie, quedan en un cajón. No, que se exterioricen para que también personales del sector y entidades privadas o otras administraciones puedan aprender y puedan evaluar esas políticas. A mí eso me parece muy importante también. Y para ir así cerrando las intervenciones, Pablo Priesca, de la Fundación CETIC, pregunta qué se requiere para ser entidad colaboradora de certificación, cuáles son esos requisitos. Bueno, a ver, el problema con las entidades colaboradoras de certificación es que estas entidades, bueno, la ley asturiana lo dice, de hecho, el artículo 12.2 está pensando en los colegios profesionales y en las cámaras de comercio, industria y navegación. No obstante, ya dice que por vía de reglamento se van a establecer esos requisitos para ser entidad colaboradora de certificación. Y en Asturias actualmente se está tramitando un reglamento para desarrollar los requisitos que tiene que cumplir una entidad colaboradora de certificación. Si te sirve de ejemplo, se puede consultar, que la tengo en la presentación, la ley aragonesa, donde la propia ley establece qué requisitos tienen que tener. Y se exigen, pues bueno, un poco como también en el ámbito de la contratación pública, ¿no? Que esa empresa pues tenga unas determinadas dimensiones, que tenga una determinada experiencia previa, que tenga, pues por supuesto, pues la capacidad jurídica, que esté legalmente constituida y, sobre todo, parte de esos medios materiales que acrediten que la empresa está en condiciones, pues que cuente con determinado personal experto en determinadas cuestiones, ¿vale? Esa empresa cuente con un seguro de responsabilidad civil y que haya una separación de funciones, es decir, que haya declaraciones de incompatibilidad de funciones importantes, en el sentido de que a lo mejor una empresa no puede evaluar un proyecto donde el director de esa empresa pues es a lo mejor el decano del colegio en cuestión. No sé, estoy pensando en un ejemplo así que podría ser quizá un poco flagrante, pero bueno, donde haya relaciones estrechas entre el director de esa empresa que evalúa o de esa cámara de comercio o un colegio profesional, colegio de arquitectos, por ejemplo, y el titular del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, está pendiente de desarrollo, pero hay otras normas, como ya señalé, la de Aragón, que ahí realmente pues, nos dice un poco los requisitos y me imagino que el Principado de Asturias seguirá por ahí. No obstante, no tenemos todavía un proyecto, es decir, está sometido a consulta pública, si no me equivoco, lo consulté ayer, entonces, bueno, pues habrá que esperar, pero yo creo que esto, vamos, va a llegar para quedarse y es que, vamos, es
es inevitable porque es que además existe en todas las legislaciones, sobre todo urbanísticas, que es donde, y de impacto ambiental, que es donde son necesarias porque ahí hay muchos requisitos muy complejos y eso a las administraciones las encorseta muchísimo y yo creo que son medidas muy interesantes, ¿no? De hecho, por ejemplo, también para el ingreso mínimo vital, que había que expedir un certificado sobre que esa persona pues, no tenía los determinados recursos y demás, a veces también se externalizaba la emisión de ese certificado en entidades de protección social autonómicas, por ejemplo, o de las entidades o los servicios de protección social de los ayuntamientos, es decir, o empresas o asociaciones que realizasen funciones un poco similares. Bueno, pues otro ejemplo, no relacionado con entidades económicas, sino con un ingreso o una prestación asistencial donde se confía en entidades privadas pues, para ayudar y colaborar con la administración. Hablas de la ley aragonesa, por repasar un poco, ¿puede ser la ley 1/2021 de 11 de febrero de simplificación administrativa de Aragón? Sí, esa es. Vale. O sea, la tengo delante y sí, es una ley, yo se lo comenté también cuando estuve en Cangas de Narcea, que ahí pues conocí a Mino, conocí también a Juan Antonio Lázaro y demás. Es una ley que yo comenté y que es una ley pues, que yo invito a su lectura o a su reflexión y que puede servir, esa y la gallega, pueden servir de modelo para Asturias y tienen medidas muy interesantes. Hay otras medidas que yo también creo, y aquí honestamente, que son un poco también de cara a la galería, ¿no? Pues se dice, no, hay que realizar evaluaciones de políticas públicas, hay que tal. Eso desde luego. Pero lo que hay que hacer es esa norma que tenga un desarrollo reglamentario y que diga, no, se van a evaluar estas normas y lo va a hacer tal persona. Es decir, que la evaluación sea precisa, directa y que eso haga que ese requisito sea exigible por un particular, porque si no, queda en papel mojado. También se habla a veces de pues, la creación de comisiones de simplificación administrativa. En el Principado de Asturias en 2017 se creó una comisión de simplificación administrativa y se hizo un manual de simplificación administrativa, de trámites, y sí, que todo eso desde luego está bien, pero yo creo que falta un poco. Entiendo que es complicado, entiendo que es complejo y sobre todo en un momento en el que es que cada día surge una necesidad política diferente y hay que adoptar normas, pues ahora la revisión de precios en los contratos, luego antes que si el COVID, que si la guerra, es muy complejo, ¿no? Pero yo la verdad es que leo iniciativas de otras comunidades autónomas y yo creo que es que al final muchas veces es prácticamente, no sé si copiar la norma, porque eso tampoco, pero hombre, un camino nos han abierto y se puede aprovechar esa iniciativa, ¿no? Es bueno también que las administraciones, que es otra de las medidas que muchas veces se comenta para fomentar la colaboración o la desburocratización de la administración, colaborar entre administraciones. Esto es un ejemplo perfectamente posible, ¿no? De colaboración entre administraciones. Bien, pues a través de nuestra página web y redes sociales daremos difusión, bueno, de la presentación que nos acabas de hacer y ahí pueden también encontrar la ley, ¿no? Por lo menos tener ahí la referencia. Sí. Desde la red agradecerte pues tu colaboración y que nos hayas ilustrado sobre este tema que yo creo que todo el mundo por lo menos que trabaja en relación, bueno, o que trabaja o que lo tiene que sufrir en su día a día, siempre es interesante. Reale nos quiere emplazar a nuestra próxima charla, que será el 9 de mayo, el próximo lunes 9 de mayo, bueno, próximo, en 15 días, que lo impartirá Mauricio Bryan, responsable de Desarrollo Territorial y Formación en la European Crowdfunding Network, y nos hablará sobre financiación rural colectiva, el crowdfunding. Será eso, pues el 9 de mayo, de 9 a 10 también, y pues muchas gracias. Pedro Fernández de la red, Paqui, pues también está agradeciendo, muy interesante. Y nada, gracias a vosotros por contar conmigo. Lo he disfrutado mucho esta hora y nada, pues como digo, a vuestra disposición, os he dejado ahí, mi correo de contacto abierto a que cualquier persona, pues si quiere referencias o si quiere profundizar sobre esta cuestión, encantado de hablar con ellos y muchas veces también encantado de si alguno conoce iniciativas o experiencias que a mí me pueda contar para que yo siga con esta investigación, pues también lo agradeceré profundamente, ¿no? Que yo también aprendo muchísimo de vosotros, desde luego mucho más que seguro que vosotros de mí. Vale, que recordamos que estás en el grupo de investigación de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo. Eso es. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias por vuestra asistencia también y nos volvemos a ver. Buenos días.